que ver con el primer elemento que vamos a considerar para el modelamiento causal, y es pensar en términos de relaciones causa-efecto. Hemos determinado ahí la relación que puede haber entre dos variables y con algún tipo de influencia, que puede ser positiva o negativa. Hemos visto también cómo se pueden relacionar variables con parámetros. Y justamente un ejercicio tiene que ver con esto para su práctica, ¿no? Lo que vamos a ver hoy día es centrarnos en relaciones de realimentación entre los componentes del sistema. Si bien habíamos visto que A podía influenciar en B de alguna manera, o B podía influenciar en C de otra manera y C podía influenciar en A, también podemos encontrar ciclos, de tal manera que podamos determinar su comportamiento en función de las influencias que tienen cada variable. Un ejemplo simple, aquí tenemos influencias positivas. Entonces, por lógica, el ciclo debería ser positivo. Si tuviésemos una combinación de influencias entre positivas y negativas, deberíamos determinar qué tipo de signo o qué tipo de influencia tiene todo el ciclo. ¿Está bien? Dentro de esto vamos a encontrar dos tipos de ciclos. El ciclo de reforzamiento, el ciclo positivo, el ciclo explosivo, recibe diferentes nombres, es el que en cada vuelta se incrementa la acción. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos un capital en el banco, el interés que se genera y un parámetro que es la tasa de interés. Entonces el interés se va a relacionar o va a deducirse del capital depositado en banco multiplicado por la tasa de interés, y esto nos va a generar un interés, que a su vez el interés se va a acumular en el capital depositado en el banco. Entonces en cada ciclo vamos a tener un incremento del capital y un incremento del interés. Si queremos representar la gráfica del depósito del capital, esta va a tener un comportamiento exponencial creciente. También se representa al ciclo positivo como una bola de nieve rodando por una colina. Podemos decir también por lógica que si esta bola de nieve llega a la falda de la colina, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¿Qué sucedería? Crecería la bola. Si llega a la falda de la colina, Se estrellaría. exactamente. Entonces un ciclo explosivo tiene su nombre de ahí, justamente que va a deshacerse. Vamos a ver una serie de ejemplos donde vamos a colocar primero el arquetipo. Entonces le estoy dando la pauta de cómo tienen que exponer los problemas. Ya están publicados y hay 6 grupos asignados. Entonces vamos a tener la acción. La acción, de alguna manera, va a ser que el estado cambie en función de un parámetro. Entonces aquí tenemos una influencia y aquí otra influencia. Como ambos son positivos, el signo del ciclo es positivo. Voy a colocar algún otro ejemplo, por ejemplo, cimientos, población. Inge, disculpe que le corte, pero no sé si será solo mi pantalla, pero como que se ha congelado la presentación. No, es que estaba presentando, tienes razón, gracias.
Estaba presentando solamente una ventana y me he puesto a hacer otra cosa. Entonces, vamos a poner otra vez. Ahora sí deberían ver el modelo. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Ok, esta es la pauta para la cual tienen que trabajar. Ustedes pueden hacerlo en tiempo real como yo lo estoy haciendo, pueden hacerlo en presentaciones de PowerPoint, pueden hacerlo con Word, depende de ustedes. ¿Está bien? Entonces, aquí vamos a tener el parámetro y nuestro parámetro sería tasa de natalidad. ¿Cómo se entiende, cómo se lee este modelo? La población filtrada por la tasa de natalidad genera nacimientos. Los nacimientos incrementan la población. Y en cada ciclo vamos a tener justamente que los nacimientos incrementan la población y la población filtrada por la tasa de natalidad genera más nacimientos. Así que si hacemos una gráfica de esto, tendríamos crecimiento exponencial. La población, su comportamiento sería un crecimiento exponencial. ¿Está bien? Denme más ejemplos basados en estos tres elementos, un parámetro, dos variables, que se ciclan formando un ciclo positivo. Escucho. Ingeniero, ¿podría ser que el invierno provoca resfriados y los enfermos van contagiando y se va aumentando? A ver, ¿cómo podríamos poner entonces? En vez de nacimientos, ¿qué ponemos? Contagiados, no, resfriados, personas en... Aquí, ¿qué tenemos? ahí los contagiados por otros enfermos, contagiados. Aquí, ¿qué tenemos? El clima frío de invierno. A ver, veamos si es coherente. Los contagiados filtrados por el frío de invierno provocan resfriados. ¿Eso está bien? O los resfriados generan más contagiados. La idea está bien, los términos están mal. ¿Cómo podría ser? Ayúdenme. Vamos, van a llevarse 10 para su casa, si no. A ver. Tenemos aquí una población susceptible de enfermarse y por una tasa de contagio se convierte en una población contagiada. Estos contagiados van a hacer que se incrementen los susceptibles, o sea, que haya mayor cantidad de amenaza. Y esto es positivo. La misma idea reflejada en términos adecuados. Seguimos con 10 para su casa. Ciclos positivos. Buenos días, ingeniero. ¿Podría ser deforestación, incendios y calentamiento global? Ya, ¿qué colocamos aquí? Incendios, Y calentamiento global, deforestación,
Analicemos. ¿El calentamiento global con la deforestación provoca incendios? ¿Qué opinan? Vamos, hay 25 adentro. Directamente no implicaría un incendio, pero indirectamente sí. Ya, pero el ciclo tiene que leerse, las variables tienen que leerse con esa afectación. Puede que las variables estén mal representadas. El término no es el adecuado. Seguimos con 10. Dije, ¿podría ser estudio, conocimiento y la tasa de comprensión? Tres esto entonces. ¿Qué ponemos aquí? El conocimiento. Aquí. El estudio. Y abajo es Parámetro. la tasa de comprensión. Entonces el estudio con la tasa de comprensión nos genera conocimiento. Más conocimiento, mayor estudio, mayor ganas de estudiar. Más estudio con tasa de comprensión, conocimiento. ¿Está bien? 9. Inge, puede ser más taxistas, más pasajeros, y eso provocaría mayor tráfico, mayor tasa de tráfico. ¿Qué ponemos ahí? Conductores de taxi. Aquí. Va a generar mayor dependencia o sea, más cantidad de personas que necesitan transporte. Eso. Aquí. Mayor tráfico. La idea está bien, pero como modelo, no. Personas a transportar filtradas por el tráfico generan más conductores de taxi. Así se lee. Más conductores de taxi, más personas a transportar. De esa forma se lee. Entonces hay algo que está mal. Seguimos en 9. Dije, ¿podría ser también el consumo de drogas? ¿Ya? La adicción. ¿Qué colocamos aquí? Adicción. Aquí. Y consumo de drogas. Aquí. Otro sería el dinero. Dinero. Ok. Más El dinero. consumo de más drogas. dinero. El consumo de drogas filtrado por el dinero va a generar cierta adicción. Y la adicción va a hacer que se consuma más drogas. En realidad pienso que debería ser al revés. La adicción filtrada por el dinero va a hacer que se consuma drogas. Si no hay mucho dinero y hay adicción, se va a consumir menos drogas. Si hay poca adicción y hay mucho dinero, se va a consumir drogas. Y el consumo de drogas va a generar más adicción. Ahora está mejor. ¿Están de acuerdo? Sí, está bien. Está bien, Inge. 8. Inge, Está- ah,
Podría ser uno como variable, uno trabajadores, ahí. Como otra variable sería dinero, aunque dinero por el momento, y como mi parámetro sería tasa de salario o promedio salarial. Entonces, lo que yo pensaba es, entre más trabajadores hay más dinero. Entre más dinero va a haber más trabajadores que va a estar filtrado por el promedio salarial. No sé si mi idea es correcta. No, porque estaríamos leyendo que el dinero filtrado por el promedio salarial va a generar trabajadores. Esta es una variable dependiente de estos dos. El dinero filtrado por el promedio salarial genera trabajadores, así se lee. Entonces no está bien. Inge, una cosa, en vez de trabajador no sería mejor trabajo, y sería más, Si tenemos dinero por el promedio salarial genera trabajo. El trabajo puede generar dinero, pero el dinero no genera trabajo. Vamos, piensen. Seguimos en 8. Estaba pensando otro Inge, que a la izquierda esté turistas, a la derecha turismo y como parámetro monumentos o sitios para visitar. El turismo como sitio de visitar genera turistas. Pero el turismo como acción, Se hay puede ver más como turistas, opción. más turismo. O sea, Sí. parece inconsistente. El turismo como sitios de visitar genera turistas. Aquí está mal. Algo deberíamos cambiar de término aquí. Seguimos en 8. ¿No quieren pensar? Sobre ese ejemplo podría ser viajes y en vez de turistas, o sea, en vez de turistas, viajes. Y el otro variable podría ser situación social y nuestro parámetro turismo local. La situación social con el turismo local genera viajes. No entiendo. O sea, si la situación social es, de acuerdo a la situación social que se vive, si no hay conflictos, nada, va a generar mayor turismo. Y el turismo va a hacer que la gente viaje más. O en vez de situación social, tal vez sería frecuencia, podría ser frecuencia del turismo. Tu idea funciona en este sentido, pero no funciona entre viajes y esto. O sea, los viajes no hacen que la situación social mejore. En función de la situación social del turismo local se pueden generar viajes, ok, pero los viajes no van a hacer que la situación social mejore. No se está formando el ciclo. Podría ser entonces, en vez de situación social, inversión.
La inversión con el turismo local generan viajes, no muy claro, pero los viajes generan inversión. Si tienen ideas, lo malo es poner los términos adecuados para que esa idea se refleje, porque tiene que formarse el ciclo. Ingeniero, buenos días. Otro podría ser la inversión privada filtrada por la tasa de crecimiento económico genera mayores oportunidades laborales. ¿Oportunidad laboral? Sí, ingeniero, oportunidades laborales. Ok, entonces tenemos aquí que la inversión privada con la tasa de crecimiento económico genera trabajos, puestos de trabajo, oportunidad laboral. La oportunidad laboral hace que haya mayor inversión privada. No está muy clara esta vuelta, pero sí, podría funcionar. 7. Inge, buen día. ¿Podría ser entre el consumismo y los productos desechables? Ahí podría ser consumismo. El otro parámetro, productos desechables. Y el factor sería la tasa de productos desechables en el mercado. Los productos desechables con su tasa va a generar un consumismo y el mayor consumismo va a hacer que haya mayores productos desechables. Sí, podría ser. 6. Disculpe, ingeniero, aquí tengo un ejemplo que podría tal vez dar. En el lado de consumismo sería ventas. En el lado de productos desechables sería fabricar productos. Y como filtro sería interés de la gente por comprar el producto. Fabricar productos por interés de compra generan ventas. Las ventas hacen que haya más productos fabricados. Sí. Podría ser, es una demanda, ¿no? Ok. 6. Ingeniero, ¿podría ser allí humedad ¿Dónde? en interés de compra? Humedad en ventas, lluvia y vegetación. Entonces, vemos que la vegetación o la vegetación en función de la humedad genera lluvia. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. La vegetación con la humedad, la vegetación filtrada con la humedad genera lluvia. Puede coadyuvar, pero no va a generar lluvia. Sí, no directamente. En vez de humedad, calor, como un efecto, lo que siempre hace que suba. Y entonces aquí tendríamos, en vez de vegetación, agua, muy simple. El agua con el calor va, no sé, aquí tendría que ser entonces tasa de evaporación, mejor. El agua con la tasa de evaporación va a generar de alguna forma nubes y las nubes van a generar de alguna manera lluvia y la lluvia va a incrementar el agua. Fíjense que tendríamos una variable intermedia más, porque aquí tenemos nubes y las nubes no generan agua directamente. Pero sí podríamos introducir una variable más, que las nubes por algún factor generan lluvia. Eso podría deducirse. 5. En vez de tasa de evaporación sería tasa de contaminación. En lluvia sería polos derretidos. Y en el último sería calentamiento global.
El calentamiento global con la tasa de contaminación o filtrado por la tasa de contaminación generan polos derretidos. Y los polos derretidos hace que haya mayor calentamiento global. ¿Sí? Puede ser 4. Buen día, Inge. ¿Puede ser migración y crisis con inestabilidad económica? ¿Aquí qué ponemos? Migración, Aquí. crisis social, Aquí. inestabilidad económica. Ok, la crisis social filtrada por la inestabilidad económica genera migración. Y más migración, más crisis social. Es lo que ocurre en Venezuela. 4. No, 3. Bueno, entonces dejamos los 3 como tarea y continuamos. Tenemos después los ciclos de balance, que pueden ser llamados también negativos o depresivos. Y la idea de los ciclos de balance es que vamos a tender hacia un resultado, tiende a una meta. Podríamos tener el arquetipo se dibuja de esta manera. Tenemos un estado actual, una variable de estado, con su estado actual, un estado deseado, una diferencia entre los dos estados que impulsa una acción, y la acción hace que el estado actual cambie. Este relojito se muestra entre la acción y el estado actual, implica que hay una demora entre la acción y el estado actual. Es como ver la llave de agua fría, perdón, la llave de agua caliente, y el agua no se va a poner caliente directamente, va a tardar un tiempo. Entonces existe una demora que se entiende que está ahí, pero que no se la representa. El comportamiento de esta variable de estado va a ser un decrecimiento asintótico, hacia una meta. O puede ser un crecimiento asintótico, hacia una meta. Si el estado actual es inferior al estado deseado, entonces vamos a crecer. Si el estado actual es superior al estado deseado, entonces vamos a decrecer. ¿Está bien? Veamos un ejemplo. Entonces, primero tenemos aquí una acción, el estado actual, un estado deseado, una diferencia. Tenemos que el estado actual se compara con la diferencia y esta impulsa una acción. Ya más acción, mayor estado actual. Fíjense, la cuestión de signos puede variar. En este caso están dos positivos y negativos. Estamos colocando positivo, positivo y negativo. Esto es un parámetro, por lo tanto no tiene un signo. La combinación de los signos, si quieren juego de signos simple, nos da negativo. El ciclo es negativo. Y el comportamiento de esta variable va a ser, en este caso, de crecimiento asintótico. ¿Hacia dónde? Hacia el estado deseado. ¿Está bien? ¿Algún ejemplo? Peso actual, peso deseado. ¿Cuál sería la acción?
Hacer ejercicio. Ok. Vamos. Hacemos ejercicio, fíjense ahora la diferencia que existe. Hacemos ejercicio, además de hacer ejercicio, ¿qué pasa con el peso actual? Va reduciendo. Ajá. Entonces aquí el signo no tiene que ser como mostrábamos en el arquetipo, va a reducir. A más diferencia entre el peso actual y el peso deseado, ¿qué vamos a hacer? Más ejercicio. Esto está bien. Si hay más diferencia, hacemos más ejercicio. Pero ¿qué pasa entre el peso actual y el peso deseado? La comparación. ¿Hay mayor diferencia o menor diferencia? Y nos sigue dando un ciclo negativo. Entonces, los signos del arquetipo no necesariamente tienen que estar fijos. Va a depender del ejemplo. Pero ¿qué pasa si yo quiero, en vez de disminuir peso, quiero ganar peso? Mi peso deseado, mi peso actual es 40 kilos y quiero pesar 90. ¿Cuál sería mi acción? Comer. Comer, no sé, grasas, comer carbohidratos, comer en exceso. ¿Y qué va a representar mis signos? Aquí voy a tener un positivo, porque a más comer, mayor peso. Y esto se va a convertir en negativo. ¿Se entiende la diferencia? Si tenemos que mantener un ciclo negativo, y va a depender de los términos que utilicemos para que rebajemos o incrementemos. Esa es la idea. O sea, puede ser un crecimiento asintótico hacia una meta, o puede ser un decrecimiento asintótico. El ejemplo de comer es el verde. De un peso más bajo estamos llegando a un peso más alto. El de hacer ejercicio es al revés. De un peso más alto estamos bajando de peso. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ok, entonces quiero más ejemplos. Otro ejemplo. Ejemplo. Denme un ejemplo. Y que en lugar de peso actual, la temperatura actual. Ok, temperatura actual y aquí tendríamos temperatura deseada. ¿Cuál es la acción? Incrementar la temperatura. Podría ser. ¿Está bien? Vamos a poner una acción simple. Okay. Entonces podemos leer que a más abrigo, mayor temperatura actual. A mayor diferencia, mayor abrigo. Y esto va a ser negativo. La temperatura actual comparado con la temperatura deseada nos va a dar una menor diferencia. De esa forma se lee. La temperatura actual comparada con la temperatura deseada va a dar una menor diferencia. Pero si la temperatura está más grande, va a haber una mayor diferencia. O sea, va a estar en sentidos contrarios. ¿No? Eso significa un signo negativo. Ok. 9. Podría ser economía actual, economía deseada. Ok. Economía actual, economía deseada. Y trabajar. Trabajar. Okay. Más trabajo. Más trabajo, mayor economía actual. A mayor economía actual, la economía actual comparada con la economía deseada va a haber una diferencia negativa. Es decir, más economía, menos diferencia, porque estamos queriendo subir. En este caso estamos con la verde. ¿Sí? Más trabajo, más economía. Más economía, menos diferencia. Más diferencia, más trabajo. Como nuestra economía no está llegando a lo que queremos, tenemos que trabajar más. 8. Inge, ¿sería nota actual? ¿Nota deseada? Nota actual. Nota deseada. Y como la acción sería estudiar. Estudiar. Ok. Entonces.
Más estudio, más nota actual. Nota actual comparada con nota deseada genera una diferencia. A mayor diferencia, mayor estudio. 6. Este es más simple, ¿no? Seis. Inge, la acción de tomar agua, o sea, en acción podrías ir servirse agua, no sé si valdría, o sea, servirme agua, o la acción pero de servir, de la jarra al vaso, básicamente. Ahí vendría a ser nivel de agua actual. Y ahí vendría a ser nivel de agua deseado. Entonces tenemos un nivel de agua deseada en el vaso y tenemos un nivel de agua actual. Entonces, en función de la diferencia vamos a inclinar más la jarra, si quieren, abrir más la llave, o sea, depende de lo que hagamos, y esto va a hacer que el nivel actual se incremente. ¿Está bien? 6. Inge, puede ser como cortarse el cabello y el cabello actual. Ok, entonces aquí vamos a tener... Cortarse el cabello. Pelo, ok. Y aquí nivel... El cabello actual y el nivel de cabello deseado. Entonces tenemos un nivel de cabello actual, cantidad, una altura, una diferencia, y la deseada. Y a más diferencia, más corte. Hasta que se establece donde queramos. Puede ser totalmente rapados o puede ser hasta cierta altura. 5. Buenos días, ingeniero. El estado inicial sería kilómetros o metros alcanzados o actual, y el deseado sería kilómetros o metros deseados por alcanzar. La acción sería correr. Ok, queremos llegar a ciertos kilómetros alcanzados o deseados y estamos en cierta cantidad de kilómetros actuales. Partimos de 0 y queremos llegar a 10, no sé. A más correr, menor diferencia a donde queremos alcanzar. No sé si kilómetros sea lo adecuado. Tal vez sería mejor distancia o posición actual, posición deseada. No tanto kilómetros, ¿no? Es muy importante el término, si se fijan, para poder representar el problema adecuadamente. Con la posición actual, posición deseada y la acción de correr, vamos a alcanzar de una posición actual a una posición deseada, que pueden ser varios kilómetros, no importa. 4. Disculpe, ingeniero. Como ejemplo, podría poner azúcar actual, nivel de azúcar de una sangre actual. No sé cómo ponerlo más simple. Nivel de azúcar deseado. Y la acción sería, ahí puede ser inyectarse insulina, o si es muy alto, o consumir algo dulce para subir si es muy bajo. Ok, no sé si con inyectar. A mayor consumo de insulina, mayor nivel de azúcar actual. A mayor nivel de azúcar actual comparado con el deseado, hay una menor diferencia. A mayor diferencia, mayor consumo de insulina. ¿Está bien? 3.
Fíjense que todos han dado ustedes los ejemplos en llegar de más a menos, ¿no? Siempre han buscado eso. No, en este caso no. Pero puede ser de crecimiento o puede ser crecimiento, no se olviden eso. Es función de los términos y simplemente varían estos dos signos. Porque la diferencia siempre va a impulsar una mayor acción, siempre va a ser positivo. El cambio va a estar en estos dos signos para lograr un signo negativo. ¿Está claro? ¿Se ve el libro? Sí, señor. ¿Cómo se determina? Bueno, vamos a dejar como tarea 3 positivos, 3 negativos. ¿Cómo se determina si un ciclo es positivo o es negativo? Bueno, ya les había dicho, una forma simple es juego de signos. Pero también se puede considerar, si en todo el ciclo solo hay signos positivos, entonces el ciclo es positivo, de entrada. Cuando solo hay signos negativos, ¿qué será? Va a depender. Si el número de signos es par, es un ciclo positivo. Si el número de signos negativos es impar, es negativo. Juego de signos, si se ponen a ver. Cuando hay una combinación de signos positivos y negativos, solo se consideran los signos negativos. Y lo mismo que el anterior, si es par, es positivo. Si es impar, es negativo. O directamente hacen juego de signos y tienen el resultado, como el ejemplo. Más con más da más con menos da menos con más da menos. Juego de signos. O pueden tomar cuántos signos hay, si es impar, si es par, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Esa es la idea. Ahora, si combinamos, primero, si tenemos ciclos puros, como el ciclo positivo, siempre vamos a tener un comportamiento crecimiento exponencial, pero también podría ser decrecimiento exponencial, en función de los términos. Una población de conejos, las ventas de un producto nuevo, siempre van a tener este comportamiento. La segunda representa al comportamiento del ciclo negativo. También se llama búsqueda de metas, orientado a la meta. Y va a ser un decrecimiento asintótico, hacia una meta. Si no hay meta, va a ser hacia cero. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si aquí no coloco la meta? No existe meta. Entonces, si no existe meta, no existe diferencia. Y esto continuaría. Más consumo de insulina, más nivel de azúcar actual. Más nivel de azúcar actual, más consumo de insulina. Y se convertiría en... más consumo de insulina, más nivel de azúcar actual. Más nivel de azúcar actual, menos consumo de insulina. Entonces el ciclo seguiría siendo negativo, pero no sería orientado a una meta. ¿Cuándo pararía? Cuando lleguemos a un valor del cual no podemos cambiar, como cero. Entonces, esto es cuando tenemos meta explícita, un nivel deseado. Pero también podría ser una meta implícita, solamente la acción entre una variable de acción y una variable de estado. Y estas dos van a hacer que haya un decrecimiento hacia cero. Meta explícita, implícita. Cuando se coloca el nivel deseado, meta explícita. Implícito, explícito. ¿Está bien? Puede darse en ciclos negativos eso también. De cualquier forma, es un decrecimiento asintótico, hacia una meta. O puede ser un crecimiento asintótico, hacia una meta. Aquí tenemos ejemplos como número de empleados en una empresa, número de despidos, número de clientes potenciales, nuevas ventas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si combinamos ciclos? Si puede haber un modelo que combine los ciclos. El comportamiento podría ser primero por el ciclo dominante, positivo, y luego por el segundo ciclo, negativo. Y a este tipo de comportamiento se le llama S-shaper, o forma de S. Pero esto puede ser cíclico. Primero positivo, luego negativo, otra vez positivo, luego negativo, y se convierte en una oscilación cíclica,
que también podría dar un amortiguamiento, más o menos en este sentido. Eso va a depender de cómo combinamos los ciclos, nada más. Entonces tenemos comportamientos típicos de nuestro modelo. No vamos a representar los modelos todavía en computadora, lo vamos a hacer simplemente en papel o de esta manera, ¿está bien? Pero vamos a entender que si son positivos tienden a este comportamiento y si son negativos tienden a este comportamiento. Mientras tanto, nos quedamos con esa idea. En la segunda parte de la materia ya vamos a utilizar un simulador y vamos a comprobar esta teoría. ¿Está bien? Bueno, lo que tienen que hacer a partir del día jueves, los grupos que ya están asignados con temas, es al azar, no tienen ningún orden, es primero describir el arquetipo. ¿Cómo funciona el arquetipo? Como hemos puesto aquí, una acción, estado actual, estado deseado, diferencia. Explicar el arquetipo. Una vez que se entiende el arquetipo, ejemplificar. Son 3 componentes del grupo, necesitamos 10 ejemplos. Pero ya saben, no es dividirse y trabajar por su parte y cada uno defender su ejemplo. Ustedes escriben, dibujan o muestran un ejemplo, ya pues sea en PowerPoint, en Word, o si quieren lo dibujan en ese momento, no hay ningún problema, pues van a compartir su pantalla, y yo voy a escoger de los 3 componentes quién va a defender ese ejemplo. 10, no se olviden. ¿Está bien? ¿Alguna duda sobre eso? Empezamos el jueves ya con esto. ¿Alguna duda? Los otros 2 elementos del modelamiento causal, hemos visto, el primero es pensar en términos de causa-efecto. El segundo, pensar en términos de realimentación. El tercero es determinar los límites apropiados para ver qué cosa está dentro y qué cosa está fuera. Esta parte es más propia de un modelamiento un poco libre, no tanto encerrado o encajonado en patrones, como estamos haciendo con arquetipos. Vamos a ver esta parte en la segunda parte de la materia. El saber qué cosa se queda dentro y qué cosa se queda fuera. Y también esta última, elegir adecuadamente unidades de tiempo y retardo. Un ejemplo simple es, si estoy estudiando la población de moscas, mi unidad de tiempo podría ser el año. Ahora, si estoy estudiando la población de tortugas, mi unidad de tiempo de estudio cíclico va a ser el día. ¿Qué sucede en cada uno de los 2 casos? ¿Qué sucede en la población de moscas si escojo la unidad de tiempo año? En 365 días van a haber un montón de generaciones de moscas que no tomen en cuenta. Porque se va a ciclar cada año mi modelo. ¿Qué pasa en el caso de las tortugas? Se va a ciclar cada día. Entonces voy a tener que esperar demasiados días para que haya un evento. Por ejemplo, un nacimiento de una nueva tortuga o una muerte de una tortuga. Porque las tortugas son longevas. ¿En cuál de los 2 casos tengo retardo? ¿En la población de moscas o en la población de tortugas? Habiendo elegido la unidad de tiempo que les he dicho. ¿En cuál de ellas tengo retardo? En la población de tortugas, Inge. Ajá, porque estoy generando demasiados ciclos para que aparezca un evento. Esto es un retardo. Estoy forzando un retardo. Habíamos dicho que los retardos normalmente están implícitos y no se los toman en cuenta. Pero en este caso, sí lo estaría tomando en cuenta. ¿Y qué sería el caso de la población de moscas? Si no es retardo, ¿qué sería? Una unidad de tiempo mal elegida, donde no me sirve de nada ese modelo, porque estoy perdiendo un montón de información. Entonces es importante elegir la unidad de tiempo adecuada y si vamos a tener unos retardos explícitos. Aquí está mostrando un ejemplo. Bueno, primero, capital, interés, capital, donde sabemos muy bien que si bien en el banco se genera un interés que puede ser anual, que los bancos lo capitalizan mensualmente, durante los 30 días del mes, vamos a suponer esto, del 1 al 29, estamos ganando un interés.
pero este interés recién se va a ver reflejado el día 30. Entonces, del 1 al 29 tenemos un interés acumulado que no podemos reflejarlo, hay una demora. Y el día 30 se va a capitalizar, se va a sumar a nuestro depósito bancario. Entonces, ahí tenemos una demora implícita. Cuando abrimos la llave del agua caliente y tarda unos minutos en calentar, tenemos una demora implícita. Entonces, entre la acción y el cambio de estado siempre va a haber una demora. Podríamos colocar otros ejemplos, como está aquí, precios, venta, utilidad. O sea, aquí hay otra, ¿dónde está? Por ejemplo, algo que ocurría muy a menudo en gobiernos anteriores. Cada fin de año la gente esperaba que ocurra una devaluación, un gasolinazo, algún tipo de medida que vaya a ajustar todos los elementos económicos del año pasado y que empecemos un nuevo año con una economía un poco más manejable. Un ejemplo simple es la gasolina. La gasolina en Bolivia está subvencionada, que implica que a nosotros nos cuesta 3 bolivianos y algo más. Sin embargo, internacionalmente está 7 a 8 bolivianos el precio. Entonces, ¿quién paga la diferencia? El gobierno. ¿Y cuál es el efecto? Está perdiendo un montón de plata que podía invertirse en salud, educación o hacer canchas, no importa. Y la está invirtiendo en subvencionar a la gente que tiene vehículo. En el exterior nadie subvenciona eso. Todo el mundo que tiene un vehículo tiene que pagar el precio de la gasolina. ¿Qué incide? Que el precio del transporte suba. Viajar por tierra en otros países es bastante caro y a veces es más caro que viajar en avión. Y eso es un efecto multiplicador que va a hacer que la economía total cambie. Por no hacer ese cambio, en Bolivia se mantiene la subvención a la gasolina que hacían los anteriores gobiernos. Cada año le subían un poquito el precio de la gasolina, un poquito. De tal manera que al año siguiente el gobierno no tenga que subvencionar tanto, tenga que subvencionar menos. Pero ese poquito tenía un efecto multiplicador. Subía el pan, subía el transporte, subía todo. Y cada año estábamos acostumbrados a ese ajuste. Entonces, como sabían que al día siguiente, no sé, vamos a suponer que es 30 de diciembre, y supuestamente al día siguiente tenía que haber un gasolinazo, la gente iba y hacía un montón de filas en las gasolineras. Llenaban sus tanques de gasolina. El día de la medida del gasolinazo, no había gente en las gasolineras. Pero 2, 3, 4 días después, esa gasolina que la gente había acumulado se gastaba. Y tenían que volver a hacer fila en la gasolinera a comprar una gasolina más cara. Había existido una demora, hemos forzado una demora en el modelo, pero de cualquier forma va a volver a la estabilidad. Entonces ahí podemos ver que ciertos cambios van a provocar una demora implícita o explícita, pero vamos a volver, vamos a tener el estado que deseamos frente a la acción que hemos ejecutado. ¿Está claro? Entonces, ese es el cuarto elemento que hemos visto en función de la unidad de tiempo o no, y lo que vamos a empezar a trabajar a partir del día jueves son los arquetipos sistémicos o patologías. Den una lectura a esto y vamos a empezar con los arquetipos. Estos no tienen ningún orden, por si acaso, así que no es porque a alguien le ha tocado resistencia al cambio que tiene que empezar. Puede empezar cualquiera de los 6 que están inscritos, porque si empezamos el jueves y no hay más inscritos, solo hacemos los 6. Y los otros 4 restantes lo vamos a hacer conmigo, tal como hemos trabajado hoy día. Esto es nota de trabajo grupal, no se olvide. Entonces ya está publicado en la página la asignación. Podemos ver trabajo grupal, asignación de trabajo grupal. Y aquí está el archivo con las asignaciones y los temas asignados. ¿Se puede ver? Grupos asignados. Entonces, si hay más gente que no está en estos grupos, tiene tiempo todavía hasta el día jueves para que se le asigne. Ellos ya pueden estar trabajando en el arquetipo, los ejemplos y de qué forma van a presentar. ¿Alguna duda?
Sí, Inge, una consultita. O sea, subimos el grupo y usted nos va a hacer la asignación del tema o nosotros tenemos que escoger el tema. No, yo voy a hacer la asignación. Estoy mostrándoles la asignación de los 6 primeros grupos. Solamente sería subir la lista entonces del grupo. Sí. Gracias. ¿Qué más? ¿De dónde sacan el arquetipo? Del libro, del texto que está publicado. También les he publicado un documento adicional que se llama Quinta Disciplina. Y en esta quinta disciplina tienen otros ejemplos. La idea no es que vayan copiando lo mismo, simplemente es que tengan una pauta, pero la forma de dibujar el arquetipo es como está en el libro. Hay que respetar esa. ¿Dónde está? Se subió. Aquí. La quinta disciplina. Aquí nos muestra, por ejemplo, este arquetipo no se llama así en nuestro libro. Límites de crecimiento, aquí está. Desplazamiento de carga. Este es otro dibujo, otra forma de mostrarlo. La que nosotros vamos a manejar es la que está en el libro. Pero de aquí pueden tomar como referencia ejemplos. No significa que tengan que representar exactamente, pero tienen ejemplos. Para eso sirve este texto, que es de Peter Senk. ¿Alguna otra duda?